Muy buenas, bienvenidos a Producciones con Acento. Hola. Volvemos a salir al campo y aunque lo parezca, no es el mismo del vídeo anterior. ¿No? Sí. Volvemos a salir al campo, Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una comparativa entre un Steadicam y el gimbal. ¿Dónde lo tienes? Aquí. Cógelo. El gimbal aquí. Y un gimbal. Llegamos tarde, lo sabemos, pero realmente... Pero no, espérate, nosotros somos unos curiosos. No he terminado, en realidad, mi parte. No no era ahí, la intro no era ahí. Sabemos que ya la Steady no se usa mucho, ¿por qué? Porque el gimbal al final ha mejorado, es más estable, es más fácil de manejar, ha mejorado en precio, porque al principio eran caros, y ha mejorado en baterías, que ahora las baterías son mejores. Pero nosotros que somos unos curiosos, hemos decidido enfrentar el pasado con el presente y ver si realmente merece la pena el cambio. Así que si quieres, pues... ¿sí? Vamos a darle. Se nos ha olvidado comentar que vamos a hacer las pruebas con 50 milímetros y con 18 milímetros, tanto en la Steady como en el gimbal que lo tenemos encima de la mesa. Vamos a empezar con la Steady, vamos a montar el 18 milímetros, vamos a equilibrar y vamos a hacer las pruebas con María, que está detrás nuestra. Por cierto, no es la misma María que la otra vez. ¿Te acuerdas de las pruebas de enfoque, Miguel? Sí, es la misma. Bueno, vamos ya con el análisis, que es lo que nos gusta a todos. Vamos a empezar con las tomas hechas con el 18 milímetros. Os dejo ver las tomas con el 50 milímetros y luego analizamos las tomas con el 50 milímetros. Vamos en orden, como Jack el Destripador. Cosas a citar de los 18 milímetros del primer plano, que es simplemente seguir a María andando de frente. Lo vais a ver vosotros también en cámara. Pues simplemente el momento a lo mejor en el que vamos andando... como el gimbal evidentemente el horizonte lo tiene corregido y la Steady no, la Steady, si yo giro un poco la muñeca o si se me mueve un poco el contrapeso o lo que sea, pues como veis se bambolea un poquito el árbol de la parte de la izquierda de la Steady. El árbol no mantiene la horizontalidad, sino que gira un poquito. Siguiente plano, seguimiento lateral de María. Sí que es cierto que aquí se nota un poquito menos, sigue daleándose un poquito el eje del horizonte, pero se nota menos. ¿Por qué? Porque le estamos dando una inercia inicial al movimiento. Entonces, con esa inercia que le hemos dado, es como cuando tienes un cubo de agua que vas haciendo así y el agua nunca se cae, pues igual, aquí tenemos un poquito de inercia y entonces nos ayuda a mantener la suavidad del plano. En el caso de la Steady, en el caso de gimbal da igual la inercia que tenga. En el plano que se nota menos quizás sea en el 360, en este que estamos viendo ahora, por el mismo motivo, porque estamos teniendo una inercia. El único momento en el que va a tener problema la Steady es en el seguimiento, cuando tengamos el eje ya recto. Si estamos girando, lo mismo del cubo de agua, estamos metiendo inercia de una fuerza, estamos metiendo fuerzas positivas, por así decirlo, ¿vale? Entonces nos ayudan esas fuerzas positivas a que el movimiento sea más natural. Entonces, claro, prácticamente el giro 360 está igual de fino en las dos. Luego sí que es cierto que cuando recentramos a María en el cuadro, cuando lo vamos siguiendo de espaldas, lo típico, en la Steady podemos notar algún movimiento, algún saltito que no se va a notar en el gimbal. En el gimbal solo vamos a tener el saltito de la vertical, que es el único eje que no estabiliza ningún gimbal.
Hay uno que lo hace, pero no me acuerdo ahora del modelo. Aquí es donde más se nota la diferencia en el plano contrapicado, evidentemente porque al darle la vuelta al steady y no recompensar, yo no recompensé, recompensar el balanceo sería perder 5 o 10 minutos en volver a compensar todo, subir el mango, que es ese modelo de Flycam, te permite cambiar la altura del mango. Mientras que compensa o no compensa, y aunque compenses el balanceo cuando tienes el plano al revés, aquí te lo va a hacer mucho mejor el gimbal, porque evidentemente tú tienes que tener la steady, el mango está al revés, el peso no es el mismo arriba que abajo por mucho que tú lo compenses, entonces bueno, te puede hacer el apaño la steady, pero evidentemente va a ganar el gimbal siempre. Vamos a ver los planos de 50 milímetros y ahora los analizamos. Vamos con el análisis de los planos de 50 milímetros. ¿Qué pasa aquí? Pues lo mismo que con el 18 milímetros, pero que se nota más. Así que vamos a verlo un poquito más rápido. Aquí tenemos el plano de la steady a la izquierda, el plano del gimbal a la derecha. Realmente, pues eso, el plano del gimbal, si os fijáis, María va a quedar más en el centro, se va a mover menos, no va a tener ese bamboleo que si estamos viendo a la izquierda que no lo vemos a la derecha. En definitiva, más suavidad en el movimiento, un movimiento más mecanizado, más robotizado en el caso del gimbal. Siguiente plano, movimiento lateral. Aquí, pues bueno, un poquito más de lo mismo. Sí que es cierto que yo lo hago bien por lo que os he dicho, que primero que María da la casualidad de que se mueve menos o que yo la sigo un poco más lejos en el caso del plano de la steady. Y lo que os dije antes, que la inercia ayuda. Un poquito vamos a analizar lo mismo. Siguiente plano, el 360, aquí bien, se va a portar bien, estamos en una focal de 50 milímetros donde se van a notar más los defectos, pero el giro yo os digo que prácticamente no hay diferencia entre uno y otro, ¿vale? Ahora tenemos la steady a la derecha y si os dais cuenta prácticamente no hay diferencia alguna. ¿Qué pasa? Que cuando entra en plano, si os dais cuenta, pues aquí hago yo un movimiento lateral con la steady porque lo estoy manejando a mano, y el gimbal no, el gimbal va solo prácticamente. Último plano que vamos a analizar es hacer un zoom out desde un primer plano de María. Aquí más o menos igual, si os dais cuenta hay un problema principal al final y es que yo no he operado la steady todo lo bien que debía de hacerlo, habría un bache en el campo. También os digo que manejar la steady en el campo le meto un extra de dificultad porque el terreno no es liso, ¿vale? Entonces hay pequeños baches, hay pequeñas montañitas, andar marcha atrás no es tan fácil como andar hacia adelante y centrando, en fin, es más complicado, entonces es normal que se den estos saltos. Como conclusión final, y voy a daros la conclusión de alguien que se considera bastante experto porque llevo más de 15 años manejando un steady, hoy por hoy, y aunque me duela decirlo, no hay ningún motivo para comprar un steady por delante de un gimbal. ¿Por qué? Las baterías ya no son un problema, las baterías te duran prácticamente un día entero en el caso del gimbal. El precio tampoco es un problema, antiguamente sí que eran más caros, hoy en día a lo mejor un buen gimbal te puede costar 100, 150 euros más que una buena steady, con lo cual el precio tampoco lo pondría por delante. Y la facilidad de uso. La steady tiene un proceso de aprendizaje muy bonito, porque cuando aprendes a manejarla la verdad es que es un proceso bastante bonito, pero el gimbal te ahorras ese proceso, entonces no pierdes tiempo en aprender a usarlo. ¿Casos en los que quizás sí vendría mejor un steady? Pues para planos que necesitan un movimiento más orgánico, como por ejemplo, yo que sé, algún anuncio rápido deportivo en plan de que tengas que hacer giros rápidos jugando a baloncesto, por ejemplo, se me ocurre, jugando al fútbol, jugando a cualquier deporte rápido, o que tengas que seguir a alguien corriendo y quieras darle un extra de naturalidad al plano y simular un poquito que vas corriendo pero estabilizarlo, meter ahí un plano que esté a medio caballo entre que no sea un robot pero que no vaya la cámara dando botes solo con el estabilizador. En ese punto
sí molaría un Steady. En una persecución, a lo mejor, para darle ese punto de... Más que nada porque la velocidad del gimbal, aunque tú la pongas al tope, no va a seguir al sujeto tan rápido como lo va a hacer alguien experto, como lo va a hacer un operador experto de Steady, porque va a darle el giro adecuado, va a centrar en el momento el plano donde lo quiera centrar, va a cambiar el foco a donde quiera todo el rato, y va a ser mucho más ágil que un gimbal, por mucho que tú configures el gimbal a la mejor velocidad. Entonces, en esos casos concretos, sí que la Steady sigue teniendo un sentido y de hecho se sigue usando en cine. Pero para el mundo terrenal, que es el que va dirigido este canal, para que no sean producciones de cine gordas, para un fotógrafo normal, para un filmmaker que tenga un presupuesto normal, no merece la pena una Steady a día de hoy. Por los 3 motivos que ya hemos dicho. Por precio no merece la pena, por batería no merece la pena, y el proceso de aprendizaje es demasiado largo como para que merezca la pena, y es un tiempo al final que tienes que invertir y que estás perdiendo. Poco más por mi parte, en el próximo nos vemos. Pórtense bien, denle a like, síganos en redes y todas las cosas estas de los chavales modernos.